Hola a todos, bienvenidos al lugar sin tiempo ni espacio. Hoy vamos a hablar de la Biblia hebrea y las traducciones de las dos palabras más importantes para un cambio radical de concepción en su entendimiento: Elohim y Yahvé. En base al trabajo de Mauro Biglino, que colaboró con una editorial del Vaticano como traductor y que fue apartado en 2010 por la visión literal de la Biblia que explicamos hoy, y Paul Wallis, pastor que durante décadas ha instruido a sacerdotes de todo el mundo en cómo interpretar correctamente las escrituras. ¿Es la Biblia una escritura sagrada que incluye a todos los seres humanos? ¿O por contra es la historia de un pueblo concreto en una zona concreta? Vamos a verlo. El problema etimológico que surge con el relato que cuenta la Biblia en particular es la traducción de las palabras que realmente no se sabe lo que significan. Pero los estudiosos de todas las épocas las han interpretado con una visión católica y cristiana en su mayoría. ¿Qué pasaría si estas palabras en hebreo antiguo no se tradujeran o se le diera algún significado más literal, sin interpretaciones? Pues según el análisis de Biglino, lo que ocurre es que la Biblia cuenta unas historias, probablemente reales en algunos casos, del recorrido en el tiempo del pueblo hebreo, y única y exclusivamente de este pueblo, al igual que otros pueblos tienen las suyas. Por tanto, Yahvé, el Dios Todopoderoso que nos enseña en las Escrituras en inglés o español, se convierte en un ser poderoso de muchos otros. No en el Dios único y omnipotente que lo creó todo y guía a los seres humanos en su totalidad. Esta Biblia, la hebrea, fue escrita probablemente en el siglo VI antes de nuestra era y proviene de textos más antiguos. Algunos surgen de la cultura sumeria y son copias de estas historias. Otros nos cuentan relatos del pueblo hebreo original, el pueblo que estaba regido por un ser llamado Yahvé. La Biblia de la que parten todas las demás está escrita en hebreo, sin vocales. Todas las palabras contienen únicamente consonantes, por lo que la interpretación puede ser muy variada y la tendencia de los traductores siempre ha sido adaptar su contenido a su propia ideología y visión. La palabra en hebreo más importante y clarificadora es Elohim. En la Biblia original esta expresión aparece en todo el Antiguo Testamento. En el Génesis es una constante que aparezca los Elohim dijeron, y ha sido traducida como y Dios dijo, cuando realmente Elohim es una palabra en plural, que significa los jueces, los poderosos de aquella época, podríamos decir. Por lo que su traducción, en caso de hacerlo, sería los jueces dijeron o los poderosos dijeron. Si buscamos su palabra en singular sería Elohé, que también aparece en la Biblia hebrea y sería el juez, cuando se dirige el texto a una de estas desconocidas entidades, de las muchas que había en tiempos remotos de nuestra existencia. Pueden hacer un viaje por todas las culturas antiguas a lo largo y ancho del planeta para verificarlo. La palabra Elohim se ha usado como un plural de abstracción para permitir que se utilice para señalar a una entidad concreta. Incluso se afirma que es un superlativo indefinido, un plural de soberanía. Pero la problemática de esto es que elimina toda literalidad al leer la obra, ya que la terminación y los verbos que le preceden indican un plural, si no ponemos ninguna condición. Simplemente un plural indica varios. Si se refiere a dioses, indica varios dioses. Esta palabra es la más importante para poder entender todo el relato posterior, ya que la historia bíblica es una consecuencia de este término. En ningún caso hay evidencia en toda la Biblia hebrea que esta palabra signifique el Dios, con mayúsculas, que nos han hecho ver durante toda la historia humana. Esto sería una interpretación o una manipulación según se quiera ver. Otras traducciones de la palabra Elohim o Elohé en Biblias posteriores sería el Señor, el Todopoderoso, siempre puestas en singular aunque se refiera a los Elohim. Incluso la palabra El se traduce por el Altísimo. Ninguna de estas palabras significa esto,
y es mejor no traducirlas, así evitaríamos confusiones. Interpretaciones de algo que no conocemos en profundidad. Como no se sabe exactamente quién son los Elohim, es mejor dejarlas sin traducir, y las frases serían: los Elohim dijeron, refiriéndose a estos poderosos que dominaban a los pueblos en nuestra prehistoria, sin más, sin una carga divina que no aparece en los textos. Existían otros Elohim en nuestra protohistoria. Para los babilonios estaba Marduk, para los asirios Asur. En Ekron tenemos a Baal, Quetzalcóatl en Sudamérica, Elión, dioses en Egipto, en Sumeria y un largo etcétera. Para cada cultura el suyo es el más importante, su guía, su Elohim, al que seguían en la mayoría de casos por temor a sus represalias. Para los judíos, Yahvé es el Dios de dioses, el que va unido a la historia de su pueblo. De hecho, San Pablo, el creador del cristianismo, sin ir más lejos, en su carta a Corintios dice, Corintios 8:5, porque aunque hay algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto hay muchos dioses y muchos señores. Corintios 8:6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. El propio Pablo nos explica que hay más dioses y más señores en el Nuevo Testamento, pero solo uno es al que siguen. Esto confirmaría lo que contemplamos en la Biblia hebrea. Aquí se realiza una justificación para insertar un profeta judío mesianista, Joshua, llamado Jesús por los cristianos como dijo Yahvé. Vamos a ver unas aclaraciones de la palabra Elohim y luego nos centraremos en el problema de las traducciones con la palabra Yahvé. Algunos otros lo han traducido como Jehová o simplemente como el Dios de todo, dándole un calibre de Dios de la creación. Pero veremos que no, ya que Yahvé es simplemente uno de estos poderosos que dominaban zonas concretas y pueblos concretos, con vara de hierro, por cierto. Ejemplos de Elohim se pueden ver en el inicio del texto cuando el ser humano es creado o modificado por estos seres. Los Elohim dijeron, los Elohim hicieron, etc. Cada uno puede coger este pasaje y sustituir la palabra Dios, Señor, Todopoderoso, Yahvé o Jehová por la palabra original y el texto adquiere otro sentido. No sabemos exactamente, según la Biblia, quiénes eran los Elohim, por tanto es mejor no traducir la palabra. La Biblia hebrea dice literalmente en Génesis 20:13, en tiempos de Abraham, y fue como lo que hicieron vagar yo, Elohim de la casa del Padre mío. Elohim va en plural, se refiere a los dioses, a los jueces si seguimos la etimología de la palabra Alá o Alaja, que indica ley o norma. Por cierto, con esta raíz podemos deducir de dónde viene Alá, el dios de los musulmanes. En la Biblia convencional se puede leer, y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre. Dios en singular y con la particularidad de ser la divinidad, el Dios en mayúsculas. El contenido puede parecer similar, pero la diferencia es abismal a la hora de entender, más aún cuando esto se repite en toda la obra cristiana con respecto a la hebrea. Ven conmigo, ven a la tierra prometida. Aquí comienza toda una serie de acontecimientos que finalizan en la salvación a través de Jesús, el Hijo de Yahvé, después de 2000 años, que nos libra del pecado original, un pecado que no aparece en la Biblia hebrea, y en la cual los teólogos de esta corriente no comparten, ya que no aparece en las escrituras originales. Podríamos estar días enteros con ejemplos y traducciones, pero para entender esta tesis suponemos que es suficiente. Pasemos por tanto a la otra palabra que incita al error en toda la cronología bíblica que conocemos, Yahvé, o como se escribe en hebreo, YHWH, el tetragramatón. La palabra Yahvé tiene dos problemas de base. Uno es su traducción, pues de nuevo se cae en el error. A propósito, ¿no?, de traducir una palabra de la cual no tenemos un significado, YHWH en hebreo aparece con este aspecto, sin vocales,
por lo que para empezar su pronunciación no sería así. De hecho, esta palabra, el tetragramatón, no tiene traducción posible. Biglino y Wallis coinciden en que probablemente es una palabra que proviene de un idioma desconocido. No es hebrea en su origen. Su traducción literal, sin interpretaciones, diría algo así como el de las montañas. Se refiere al poderoso de las montañas, a uno de ellos, a un Elohim. Cuando le quitas a esta palabra la carga divina de traducciones humanas posteriores y lo entiendes como el poderoso de las montañas, que vive entre otros poderosos, que dominan otras zonas de la tierra, lo que habíamos hablado sobre unos Elohim, unos seres que interactuaban con nuestros ancestros y que probablemente en un inicio los modificaron genéticamente, como cuentan otros textos, por ejemplo los sumerios, se empieza a entender que las culturas antiguas, que nos cuentan sus historias y leyendas, están todas en cierta manera interconectadas. No hay una historia que prevalece sobre las otras, sino que cada una cuenta el devenir de su pueblo. Si en toda la Biblia la palabra Yahvé apareciera sin traducción o adaptación, se podría ver que el Dios de los hebreos es simplemente eso, el poderoso al que se le asignó una zona concreta de la tierra, ni siquiera una gran zona, ni de las más prósperas, por lo que se puede deducir que no era ni siquiera el más poderoso de estos poderosos. De hecho, ni siquiera tuvo un ejército de humanos, sino que se basa en un linaje concreto y que fue aumentando con el tiempo, iniciándose exclusivamente con Abraham, ni siquiera con el resto de su familia. De hecho, Abraham y Noé, por ejemplo, son personajes sumerios, que probablemente fueron insertados en esta historia del pueblo hebreo o Israel. El tema de comparativas con otros textos de otras culturas lo dejamos para un próximo programa, para no desviarnos de lo que son las traducciones literales de Elohim y el tetragramatón. El otro problema de base de Yahvé es su introducción en toda la Biblia creada por el cristianismo, cuando realmente es una palabra que surge en tiempos de Moisés, el cual no tenía ni idea del nombre de este poderoso de las montañas. Cualquiera lo puede leer en una Biblia convencional y extrañarse que este nombre salga desde un inicio en nuestras traducciones. Veamos Éxodo 3 del 13 al 15 de una Biblia cualquiera. Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. Además, Dios dijo a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: Yahvé, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Aquí se aprecia cómo Moisés no sabía el nombre del Elohim que se le aparece en la cima de la montaña. Este le responde en un principio con un término ambiguo: yo soy el que soy, que indica que el nombre no tenía importancia, para más tarde decir el tetragramatón, YHWH, Yahvé o Jehová, como lo traducen otros. Entonces, ¿cómo puede ser que el Génesis y la historia que va antes de Moisés se use este nombre en las traducciones? La respuesta está en el propio texto. Yahvé dice que se usará este nombre para siempre y los traductores lo introdujeron en toda la Biblia. Pero la traducción literal no dice esto. En Génesis aparece Elohim y nunca Yahvé en la Biblia hebrea. De hecho, los judíos estudiosos de este tema lo saben perfectamente, pero nunca han entrado en un conflicto de intereses con la Iglesia directamente, ya que esta forma de interpretar pone a su Dios por encima de todos los demás. La Biblia, tanto en hebreo como la que podemos leer en casa en nuestro idioma, nos muestra claramente que Yahvé no es un Dios omnipotente, no es la fuente de todo. Si lo fuera, no habría pueblos, ni dioses que nos pudieran dominar, ya que habrían sido creados por Él mismo. Un Dios omnipotente no debería tener celos de otros dioses menores que son de su creación, y es un constante que Yahvé entra en cólera contra la adoración de otros Elohim. Queriendo permanecer como el único adorado,
y usando cualquier medio para evitarlo, incluida la violencia extrema. Tenemos un Dios celoso de otros de su especie. Yahvé es un poderoso guerrero que usa la violencia en múltiples ocasiones, tanto para conquistar territorios como en su propio pueblo. La tiranía y la rectitud alcanzan límites sanguinarios y de horror. Pongamos algunos ejemplos para verlo mejor. Salmos 136, 10. Adquirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre en su misericordia, amor. Un ataque contra jóvenes en Egipto porque no seguían su doctrina y servían a otros Elohim nunca puede ser un acto de amor. Estos salmos siguen diciendo que sacó a su pueblo de allí, abrió el mar rojo y hundió al faraón y sus tropas. Luego en la travesía por el desierto derrotó a múltiples reyes y todo por amor. Si lees esto sin una idea preconcebida, solo leyendo la historia, sin interpretación, se puede apreciar el verdadero carácter de este poderoso de las montañas, del que no surge ningún tipo de compasión. Otro ejemplo clarificador lo tenemos en Números 31, donde Yahvé ordena a los israelitas destruir a los madianitas, hijos de Abraham por medio de su mujer Keturá, parientes lejanos de las tribus de Israel que comandaba Moisés. Lo titularon en la Biblia Guerra Santa contra los madianitas. Números 31, de 14 al 18. Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenas que volvían de la guerra. Y les dijo Moisés: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová, en lo tocante a Baal. Por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Matad, pues, ahora a todos los varones de entre todos los niños. Matad también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente. Pero a todas las niñas entre las mujeres que no hayan conocido varón, las dejaréis con vida. ¿Cómo se repartiría el botín? Esto ya es inconcebible, pero repito que solo queremos hacer alusión a lo que ya está escrito, sin interpretaciones personales. De los asnos 30.500, y de ellos el tributo para Jehová, 61, y de las personas 16.000, y de ellas el tributo para Jehová, 32 personas. Y dio Moisés el tributo, para ofrenda elevada a Jehová, al sacerdote Eleazar, como Jehová lo mandó a Moisés. Estas mujeres vírgenes, o sea, de corta edad, quedarían para el pueblo de Israel y Yahvé. Hay infinidad de versículos para estas masacres sin piedad de rivales de Yahvé, incluso de los indefensos, en su afán de conquista, pero también de su propio pueblo por no obedecer a rajatabla sus órdenes. Incluso fueron eliminados en millares sus desobedientes discípulos. El trato que Yahvé da en la Biblia a sus propios reyes es de intimidación y temor, si no cumplen palabra por palabra sus deseos, incluso habiendo vencido en la batalla. En el libro de Samuel, 1 de Samuel 9, Yahvé elige un rey entre su pueblo. El joven y valeroso Saúl es el escogido. Tras múltiples batallas y escaramuzas en las que las órdenes eran no dejar a nadie con vida, Saúl no cumple a rajatabla la misión de su Dios. Samuel 15:9. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable lo destruyeron. Saúl va eliminando a fariseos y a muchos pueblos completos, pero este acto de perdón no es aceptado por Yahvé, que en cólera interviene y hace que Saúl se vuelva loco hasta llegar al suicidio. David sería el próximo rey elegido, dispuesto a llevar los mandatos hasta el extremo que sea necesario. Bueno, no es cuestión de poner más ejemplos porque cualquiera puede leerlos en la Biblia, hay infinidad de ellos. Guerra, conquista, sacrificios humanos y animales en grandes cantidades. Vírgenes tomadas como botín,
Es algo que vemos en todas las culturas de todos los continentes, todas realizadas para conseguir el favor de un Dios, de un Elohim. Yahvé no es distinto en este aspecto. Otra característica común para explicar que estos Elohim no eran dioses supremos es que cada zona del planeta hay muchos de estos. Como hemos dicho, solo hay que leer la Biblia de una perspectiva literal, no teológica, y con ideas que fueron robadas por el cristianismo a los judíos para posteriormente darles una visión monoteísta, que asegurara el control. De hecho, la violencia posterior que ejerció la Iglesia podría estar justificada, ya que su propio Dios ya la ejercía muchos siglos atrás. Es una conducta aprendida. En los concilios de Nicea y Constantinopla ya sabemos que eligieron los textos que interesaban, los que mejor se adaptaban a esta idea, y los tradujeron sin un rigor necesario para entender las Escrituras. La Biblia no es un texto sagrado para toda la humanidad. Es la historia de un pueblo, con su Dios, con sus costumbres, como hay tantas por todo el mundo. No por eso carece de valor, que es incalculable. No por eso todo es mentira, pero hay que cogerla con pinzas. Al final, Biglino y Wallis se convierten con su tesis en defensores de la teoría de los antiguos astronautas, pero con una profundidad y literalidad nunca vista antes, dando menos cabida a la interpretación y solo ciñéndose a lo que se puede leer. Lo que no conocemos, mejor dejarlo sin interpretaciones que pueden llevar al error. Existen otras palabras clave mal traducidas en las Biblias posteriores a la hebrea, pero esto lo dejaremos para siguientes vídeos. Para nada este texto quiere crear controversia, cada uno puede creer lo que le resuene en su interior. Esto es simplemente otra visión distinta a la convencional, que intenta descifrar las antiguas escrituras sin interpretaciones monoteístas. Que cada uno saque sus propias conclusiones. Nos despedimos desde el lugar sin tiempo ni espacio. Si te ha gustado el vídeo os agradecemos un like y no olvides suscribirte para seguir indagando en los misterios de la humanidad.